Muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 26 correspondiente a la reconstrucción de los hechos y los reconocimientos en rueda de personas como actos urgentes de comprobación también que pueden realizarse durante la marcha del proceso penal. Recordemos que todos estos temas están vinculados a la prueba en el proceso penal, ¿no? Así que vamos a ir haciendo análisis sobre estas figuras para que al momento que estemos litigando ya en nuestro ejercicio profesional tengamos las herramientas técnicas y jurídicas y podamos en un momento determinado pues poderlas aplicar o poderlas desarrollar, saber en qué momento tienen que solicitarse y cómo deben de desarrollarse. Bien, solo para ir terminando el tema anterior, porque nos quedaba un detalle en el artículo 197, estábamos hablando acerca de los documentos excluidos en los registros, es decir, aquellos que no pueden ser objeto de incautación para luego ser incorporado al proceso y tomarlos como prueba. Y decíamos en el 198 las comunicaciones entre el imputado y sus defensores, que ya habíamos hablado. Las comunicaciones escritas, dice, entre el imputado y las personas que estén facultadas para abstenerse de declarar. Este ordinal segundo lo relacionamos con el artículo 204 del Código Procesal Penal, porque ahí están todo el listado de personas que en un momento determinado en el juicio pueden decidir no declarar en contra del imputado. Y aparecen pues las categorías desde los familiares desde segundo grado de consanguinidad hasta cuarto grado, de segundo de afinidad hasta cuarto grado de consanguinidad, así como también los tutores, curadores, etc. En ese sentido pues decía que este tipo de documentos que tienen vínculo, la comunicación del imputado con sus defensores y las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas del 204, pues no pueden ser incautados pues porque se generan ahí datos que son propios diríamos, del imputado como tal. Al vincularlos el listado de las personas del artículo 204, si allá le da facultad de abstención de declarar, si la ley en aquel momento, cuando ya estén en el juicio, les faculta esa prerrogativa de que no pueden declarar en contra del imputado por su vínculo familiar o por otra razón, pues con mucha más razón es lógico que el legislador contempló acá que si hay documentos que tienen información relacionada, digamos, al delito, las comunicaciones que pueden tener, no van a ser objeto, digamos, de incautación sobre eso. Y luego dice, los archivos de las personas indicadas en los numerales precedentes que contengan información confidencial relativa al imputado, este apartado comprende también los documentos digitales, videos, grabaciones, ilustraciones y cualquier otra imagen que sea relevante a los fines de la restricción. La exclusión, dice, no tendrá lugar cuando se obtenga autorización expresa de su titular o cuando se trate de personas vinculadas como partícipes o coautores del delito investigado o de un conexo. Bien, en todo caso, acá si hay una autorización de parte del imputado o de alguno de los autores o partícipes del delito, pues desde luego pues que sí se pueden incautar, ¿no? Si pudiesen incautarse, incluso si hubiese autorización de parte de las personas, de aquellos que pueden nombrar defensor al imputado, porque el artículo 96 nos habla de que no solo el imputado puede nombrar su defensor, también que un familiar puede nombrarle un defensor al imputado. Estas personas también están incluidas en aquellos que pueden autorizar que esos documentos sean incautados o sean tomados en un registro que haya en una vivienda. Ahora bien, quien no pudiera autorizar esto es el defensor del imputado. ¿Por qué razón? Bueno, porque él si lo hace estaría cayendo o estaría cometiendo el delito de violación al secreto profesional, ¿no? Porque toda la información que él tiene es producto de una relación laboral, de un vínculo que tenga con el imputado en razón de su profesión. Entonces el defensor sí no podría, digamos, tomarse esa atribución de autorizar a la policía en un momento determinado que estén haciendo un registro, que haya presencia de defensor,
y que en un escritorio, por ejemplo, se saquen una serie de expedientes o de documentación que el imputado le entregó al defensor, y que el defensor puede decir, sí, llévenselos, léanlos, verifiquen toda la información, porque es lo que él me entregó para que yo ejerciera su defensa técnica, para que me apoyara. Esos datos no pueden ser incorporados al proceso con la autorización del defensor, porque ahí pues definitivamente el imputado podría iniciar un proceso contra el defensor por el delito de secreto profesional, y esa prueba desde luego pues sería, no podría ser legal, ¿no? Sería una prueba ilícita en ese caso que se incorporaría. Y asimismo pues si la policía, no obstante esa salvedad o no obstante eso, decide incautarlos, registrarlos en el acta, pues también pueden cometer delitos de fraude procesal, por ejemplo, de algún registro ilegal, pesquisas, etcétera. Ahí habría que ver en qué delito se va a ubicar dentro del Código Penal este proceder o actos arbitrarios, el proceder que tuvo la policía o la fiscalía en un momento determinado, si es que está presente la diligencia, para la obtención de estos documentos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual la ley salvaguarda toda esta información de parte del imputado con el defensor y con las personas que tienen facultad de abstenerse de declarar. Y como decía también, dice también la ley, pues esto puede estar reflejado en soportes técnicos, videográficos, de audio, escritos, etcétera, en fotografías, todas las formas de expresión, diríamos, que pueden plantearse en este caso, contempla este tipo de información. Y luego dice, el registro de allanamiento deberá realizarse en todo caso con respeto a la dignidad, a la propiedad y demás derechos constitucionales. Los abusos o excesos de autoridad darán lugar a responsabilidad penal. Bien, esto ya es un complemento a lo que hemos explicado. Ya sabemos los principios de proporcionalidad, necesidad que se deben aplicar en estas diligencias, y el respeto pues hacia las personas cuando se realicen los mismos. Bien, vamos ahora a entrar a ver el tema de las reconstrucciones, que también es un acto urgente de comprobación, que nuestra ley no establece mucho al respecto. Sin embargo, es importante pues que conozcamos algunos elementos sobre este acto urgente de comprobación. Esto se encuentra en el artículo 185 del Código Procesal Penal y dice de la siguiente manera: se podrá ordenar la reconstrucción del hecho de acuerdo con las declaraciones recibidas o informes obtenidos y otros elementos de convicción para comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado. La reconstrucción podrá registrarse por cualquier medio técnico, ya sea fotográfico o de grabación audiovisual. Bien, eso es lo único que nos establece el Código Procesal Penal respecto a este acto urgente de comprobación de la reconstrucción de los hechos. ¿Qué significa una reconstrucción de los hechos? Es poner en escena el hecho del que estamos conociendo, revivir el momento de lo que ocurrió en la comisión del delito. ¿Con qué objetivo se va a hacer una escena, a ejemplificar la comisión del hecho? Con el único objeto de poder sacar una convicción, una hipótesis, o ir fundamentando una hipótesis de cómo pudo haber pasado el hecho o cómo sucedió el hecho. Esta diligencia en ningún momento es para soportar o para incrementar o robustecer grados de culpabilidad del imputado, de ninguna manera. Durante la realización de esta diligencia, lo único que se hace es verificar, el juez empieza a generar una convicción o, por el contrario, a establecer una certeza negativa sobre cómo sucedió el hecho. Cuando la ley dice se podrá ordenar la reconstrucción del hecho, bueno, se podrá ordenar. Esta petición puede ser dada tanto o puede ser pedida por el fiscal como por el defensor. Generalmente pues se hace en aquellos casos donde durante la investigación se va generando una serie de dudas sobre cómo sucedió el hecho en realidad,
y cómo pudo haber pasado o cómo no pudo haber pasado, ¿no? Por eso da la oportunidad para que cualquiera de las partes, bueno, atendiendo al principio de libertad probatoria, cualquiera de las partes pueda solicitarla. Dice, se podrá ordenar la reconstrucción del hecho de acuerdo con las declaraciones recibidas o informes obtenidos y otros elementos de convicción para comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado. Bien, en un momento, este acto urgente de comprobación no necesariamente se va a realizar en la totalidad del hecho. Puede ser en una parte del hecho nada más, en una parte de lo que relata la teoría fáctica, de cómo sucedió. Por ejemplo, no se va a reconstruir directamente dónde quedó el cuerpo o el occiso, digamos, el cadáver. No se va a reconstruir eso, o tal vez no se va a reconstruir la escena o el lugar donde estuvo secuestrada la persona, en qué condiciones, etc. Tal vez lo que se quiere reconstruir es ver el lugar donde estaba el testigo que dice que vio que la persona X llegó a ese lugar y cometió el homicidio, por ejemplo, o privó de libertad a una persona. Se quiere reconstruir eso porque lo que se quiere verificar es qué tanto el testigo pudo haber visto desde ese lugar que él explica que efectivamente era la persona que se está señalando, que pudo observar sus características, que pudo observar la forma de proceder de él. No obstante, pues el tipo o la cantidad de luz, ya sea eléctrica o luz solar, o la luz que da por las noches, digamos, o en algunas noches puede dar la luna, cómo estaba el sistema meteorológico en ese tiempo. No obstante, si pudo ver en base a, digamos, por el orificio que había en la puerta o desde esa ventana que él explica, en base a la distancia, etc. O sea, la reconstrucción de los hechos no precisamente va en el sentido de que se arme toda una escena o se ponga en escena y lleguen las personas a cometer el delito, o sea, haciendo una reconstrucción y se desenvuelva todo eso. No, muchas veces sí se hace así, ¿no? Y se pueden ir tomando varios elementos, pero a lo que me refiero es que su objetivo principal puede ser, digamos, qué tan creíble es la declaración de los testigos, ¿no? Desde el lugar donde estaban, si no habían obstáculos, si en realidad ya a esas horas las condiciones de oscuridad, porque no hay alumbrado público, o por el contrario, porque había muchas personas, no pudo darse, o había dificultad para individualizarla, etcétera, cualquier situación de esas. Entonces, cuando hablamos de la reconstrucción, es la puesta en escena como tal. Y sobre esto, pues, va a acudir el planimetrista, va a acudir el fotógrafo, el forense también, porque, bueno, en los casos donde hay homicidios, porque es necesario también ir conociendo, ir tomando las declaraciones. Por ejemplo, si el testigo dice que observó que la persona le disparó al otro y le disparó desde una distancia, por ejemplo, de un metro, y ya cuando el médico forense escucha esa versión y va a verificar en su peritaje o establece, digamos, las lesiones o los orificios de entrada y de salida que tuvo el proyectil, el médico forense perfectamente puede establecer a qué distancia estaba la persona o el arma que disparó a la otra, ¿no? Y entonces ahí pueden empezar a generarse contradicciones o conclusiones diferentes, etc. Entonces, para eso básicamente sirve una reconstrucción de los hechos. Pero todo el fundamento de esto es partir de aquellas contradicciones o aquellas declaraciones de los testigos, pues que por momentos resultan ambivalentes, ¿no? Sobre un dato, o no hay certeza completa, o no hay confianza o confiabilidad de lo que puedan estar relatando o que efectivamente hayan estado en el lugar de los hechos. Ahora, surge una pregunta.
¿Es necesario que el imputado esté presente dentro de la reconstrucción de los hechos? Bueno, en un primer momento, si el imputado está en libertad, o no está en libertad, pero si lo ha pedido, pues el juez tendrá que tomar una consideración sobre eso, porque es un derecho que tiene de participar en todas la producción o en la investigación en su proceso, ¿no? A aportar prueba, a contradecirla, a estar presente, etc. Si está en libertad o no está en libertad, habría que considerar si él ha solicitado estar presente en la diligencia. Pero si no lo ha solicitado y está su defensor público o privado, pues basta con la presencia de él para garantizar la legalidad del proceso. En ese sentido, la ausencia, digamos, de un imputado en una reconstrucción de los hechos, con mucha más razón si está detenido, pues no será motivo en ningún momento de anular ese medio probatorio o de declararlo inválido porque no estuvo en presencia del imputado. Y sobre esto ya hay sentencias de la Sala de lo Penal. Por ejemplo, vamos a establecer, hay una sentencia que habla sobre esto, es específicamente la sentencia, vamos a ver, por acá está, la sentencia C21-03 del 23 de septiembre del 2003. C21-03 del 23 de septiembre del 2003. Ahora, eso pues no va a invalidar como dije anterior, que la diligencia no tenga pleno efecto jurídico, ¿no? Desde luego, basta con la presencia del defensor para que revista toda la legalidad del caso. También como dije al principio, esta diligencia no tiene que ver nada con establecer grados de culpabilidad del imputado sobre las versiones o las conclusiones que puedan sacarse. Toda esta diligencia, este acto urgente de comprobación, lógicamente va a ser relacionado y vinculado con otros medios de prueba, y en su conjunto, pues entonces el tribunal sentenciador tomará la decisión si es responsable penalmente o absuelto de toda responsabilidad penal. Pero no puede verse bajo esa óptica de hacer una incriminación a priori ya en el proceso. Bien, dice: la reconstrucción podrá registrarse por cualquier medio técnico, ya sea fotográfico o de grabación audiovisual. Bueno, esto ya tiene que ver pues con los medios tecnológicos que tenemos actualmente para que quede debidamente registrado y no haya dificultades pues para reproducirlo en una vista pública, lo cual perfectamente se lo pueden pedir las partes para hacer los análisis y las conclusiones ahí o explicarlo de mejor manera. Muy bien, pasamos a otro acto urgente de comprobación, que son los reconocimientos en rueda de reos, artículo 253. Artículo 253, nos vamos al artículo 253, reconocimientos en rueda de reos. El artículo nos dice de la siguiente manera: 253 dice: el juez podrá ordenar que se practique el reconocimiento de una persona para identificarla o para establecer que quien la menciona o alude efectivamente la conoce o la ha visto. El juez podrá ordenar que se practique el reconocimiento de una persona para identificarla o para establecer que quien la menciona o la alude efectivamente la conoce o la ha visto. En caso de existir negativa a la práctica de la diligencia, el imputado podrá ser compelido a comparecer haciéndose uso de la fuerza pública si fuera necesario, respetándose en todo caso su dignidad. Bien, como podemos ver, el reconocimiento en rueda de persona reviste una característica muy importante, o un elemento que es importante no solo para el reconocimiento, sino que para muchos actos durante el proceso. Y eso es la identificación que debe de existir de un imputado en un proceso. Una identificación plena, una identificación confiable, completa del imputado. Cuando digo completa, pues tal vez no conocer hasta
todo su árbol genealógico, pero por lo menos cuestiones básicas, ¿no? Su nombre, su edad, sus características, algunas señas especiales, etcétera. Si puede su lugar de residencia, a modo de identificarlo. Entonces, ¿por qué? Porque la identificación tiene muchos efectos durante todo el proceso. Y aquí la ley dice, para identificarlo o para establecer que quien la menciona o la alude efectivamente la conoce o la ha visto. Cuando dice que establecer que quien la menciona, la alude o efectivamente la conoce o la ha visto, da a entender de que hasta el momento procesal que se solicita, hasta antes del momento procesal que se solicita este acto urgente de comprobación, hay duda o hay deficiencia en la identificación del imputado. Hay deficiencia, porque de lo contrario, pues no hubiera, digamos, esa necesidad de querer que la víctima lo pueda señalar y que las autoridades y que por ende fiscalía también esté segura de que la persona que se va a procesar es esa. Se necesita pues como un dato más, un elemento más, una reafirmación más de la identificación de esa persona. Entonces, y de la individualización también, ¿no? Donde detallamos las características. Hay que establecer la diferencia. Identificar a una persona pues con su nombre, apellido, puede ser el lugar donde vive, digamos algún sobrenombre, su profesión, su domicilio, etc. E individualizar lo de otro es resaltar sus características físicas, digamos, algún tipo de comportamiento que pueda tener especial, y todo eso. Ahí se individualiza plenamente a la persona y se identifica también. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, en un primer momento, acordémonos que es un proceder de la policía. Quiero que anoten estos artículos que vienen íntimamente vinculados con la identificación y la individualización de la persona. En primer momento, el artículo 271, inciso primero, y el 273, numeral octavo, que son facultades, bueno, más que todo obligaciones de la policía de identificar plenamente a una persona que se le atribuye la comisión de un delito. 261, inciso primero, y 273, numeral octavo. Y esto, pues, lógicamente viene vinculado con la certeza que el fiscal va a tener de procesar a alguien, porque de lo contrario tendría que archivar el proceso en base al artículo 293, numeral primero, del Código Procesal Penal. Ahora, también es importante la identificación e individualización de una persona en un proceso penal, porque de lo contrario esto trae como consecuencia pues que haya un vicio dentro, ya sea dentro del requerimiento o dentro del escrito de acusación, y consecuentemente pues se va a declarar inadmisible estos documentos por falta de identidad o identificación del imputado. Aquí podemos relacionar los artículos 294, numeral primero, procesal penal, y 431, literal A, también del Código Procesal Penal, el artículo 356, numeral primero, y artículo 439, inciso segundo, todos de nuestro Código Procesal Penal, que hablan de la presentación del requerimiento, el primero, el segundo que mencioné, de un requerimiento por falta, el tercero que habla de la falta, la inadmisibilidad de la acusación cuando no hay identificación del imputado, y el último que tiene que ver con la falta de admisión de la acusación en los delitos de acción privada. Esto también, la falta de identificación en un momento determinado puede convertirse en una apelación de una sentencia, ¿no? Un defecto de la sentencia que se encuentra en el artículo 400, numeral primero, también de nuestro Código Procesal Penal. Puede haber un defecto en la sentencia como tal. Otro dato importante es que la identificación del imputado se va a hacer en base al artículo 91 del Código Procesal Penal. Si vemos el artículo 91,
dice interrogatorio de identificación. El juez indagará la identidad del imputado preguntándole su nombre, apellido u otro dato que permita identificarlo: edad, estado familiar, profesión, oficio, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, principales lugares de residencia anterior y condiciones de vida, nombre de sus padres, cónyuge, compañero de vida, conviviente, hijos y de las personas con quienes vive, de las cuales depende o están bajo su tutela. Esto, en base al artículo 91, pues hay que generar un interrogatorio de identificación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el imputado se niega a darnos estos datos? Pues la ley prevé también este caso donde se puede identificar por medio de testigos. Eso lo podemos encontrar en el artículo 83 de nuestro Código Procesal Penal. El artículo 83 dice identificación. La identificación del imputado se practicará por sus datos personales, impresiones digitales, señas particulares o a través de cualquier otro medio. Si se niega a dar estos datos o los proporciona falsamente, otras circunstancias, se procederá a la identificación por testigos en la forma prevista para los reconocimientos o por los medios que se estimen útiles. Ya vamos a ver cómo es la forma prevista para los reconocimientos, porque esa misma forma se aplica acá. Cuando exista certeza sobre la identidad física de la persona imputada, dice, las dudas sobre los datos personales no alterarán el curso del procedimiento, sin perjuicio que se rectifiquen en cualquier estado de las actuaciones, incluso durante la ejecución de la pena, cuando exista certeza sobre la identidad física de la persona imputada. Muy bien, entonces aquí podemos hacer, vean qué interesante todo lo que tiene que ver con la identidad del imputado. Luego también otro efecto que puede generar en el proceso la falta correcta de identificación o de identidad del imputado es también que se puede no admitir un escrito de querella. La solicitud de querella es inadmisible cuando lleva ese vicio de falta de identidad de la persona querellada. Eso lo podemos ver en el artículo 108, numeral 2 del Código Procesal Penal. El querellante, cuando presenta su escrito, en el ordinal segundo dice identificación de la persona querellada, o sea, la persona sobre la cual se está querellando, ¿no? O sobre la cual se está acusando. Entonces tiene que tenerlo bien identificado. No puede decir persona no identificada o persona con, digamos, decir, mire, Julio N, nada más. No puede ser, tiene que tener su nombre completo o al menos datos que lo identifiquen como tal. Así también, cuando se dictan autos de aplicación de medidas cautelares, la ley exige de que la persona esté plenamente identificada. Eso lo podemos encontrar en el artículo 334, numeral primero, siempre de nuestro Código Procesal Penal. Lo mismo cuando se pueda aplicar un sobreseimiento definitivo o provisional en otra persona, también la ley lo establece en el artículo 353, numeral primero. No estamos leyendo todos estos artículos, pero espero que ustedes los vayan marcando, los vayan teniendo ahí como referencia, porque esto tiene que ver con los efectos que tiene la identidad de la persona del imputado en el proceso. Y lo vinculamos al reconocimiento en rueda de reos, porque este es un acto urgente de comprobación que lleva por finalidad precisamente eso, identificar a la persona para luego que esta persona sea la correcta o sea la que efectivamente cometió el delito o participó en el delito. O sea, ese es el efecto grande que debe tener esta identificación. Entonces, vean qué interesante se vuelve esto de la identificación. Volvamos al artículo 353. Artículo 253. Habla del reconocimiento y nos dice de la siguiente manera. Dice el artículo 253. Dice, el juez podrá ordenar que se practique el reconocimiento de una persona para identificarlo, para establecer que quien la menciona o la alude efectivamente la conoce o la ha visto.
En caso de existir negativa a la práctica de la diligencia, el imputado podrá ser compelido a comparecer haciéndose uso de la fuerza pública si fuera necesario, respetando en todo caso su dignidad. Bien, ¿cuál es el momento o cuántas clases de reconocimiento hay? Bueno, ahí podemos hablar del reconocimiento personal, el que se hace, puede hacer en una Bartolina, en el momento, en las primeras diligencias iniciales de investigación, que son de, digamos, casos bastante, diríamos, excepcionales, porque quizás es el momento procesal más oportuno para hacerlo, para reafirmar más el medio probatorio, podría ser en la etapa instructora. Pero hay algunos autores que consideran que en primeras diligencias como que se vuelve un poco excepcional porque no se tienen muchos datos y falta todavía una investigación. Aunque yo particularmente soy del criterio que eso debe ser al contrario, ¿no? Es mejor asegurar desde un primer momento la identidad y la individualización correcta de una persona y no ya en una etapa instructora donde se pudiera volver, digamos, una situación que desmejore el proceso, ¿no? Como tal. Pero los momentos procesales pueden ser en primeras diligencias, esto sería antes de la audiencia inicial, tendría que ser antes de la audiencia inicial, porque precisamente el acta de reconocimiento de la audiencia inicial va a servir como un indicio u otro indicio para ver si efectivamente la víctima ha reconocido o no al agresor, ¿no? que cometió el delito. Entonces se vuelve como importante en este momento porque decimos, bueno, los datos, el conocimiento está fresco, acaba de suceder, o podría ser que no acabe de suceder hace 2-3 días, puede ser que ya pasó un mes, 2 meses, pero a comparación de reconocerlo ya en una etapa de instructora, que pueden ser 6 meses después, 5 meses después, o incluso, porque ya voy a explicar esto del juicio también, que se pueda dar un reconocimiento en un juicio, pues se entiende de que los datos están todavía, digamos, más presentes o presentes de mejor manera en la mente de la persona. En ese caso, uno de los momentos procesales puede ser en la audiencia, antes de la audiencia inicial. Nos vamos a quedar hasta acá en la clase número 26. Vamos a continuar posteriormente explicando todos los requisitos que se establecen para el normal desarrollo de este acto urgente de comprobación. Pasen buenas noches.